En el cuarto escalón tenemos una herramienta que precisamente Albert Einstein se refiere a ella. Recordemos qué hizo Albert Einstein. Albert Einstein rompió con un paradigma que fue desintegrar el átomo. El átomo es una palabra griega que quiere decir indivisible. Es un concepto que inició Demócrito de Abdera 400 años antes de Cristo, hasta que llega Albert Einstein y rompe con ese paradigma. Lo indivisible lo hace divisible y genera una energía atómica, y es el principio para las bombas atómicas. Él se refiere a la energía y dice: más grande y más poderoso que la fuerza atómica está la fuerza de la voluntad. Más grande y más poderoso que la fuerza atómica está la fuerza de la voluntad. Ninguno de nosotros podemos negar que tenemos fuerza de voluntad, pero muchos sí rehusan utilizarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nos reunimos a finales de año, en el último día del año, tenemos la costumbre y la cultura de comernos 12 uvas. Bueno, hay quien se las toma en lugar de comérselas, ¿verdad? Pero se come uno esas 12 uvas con un significado, que es hacernos propósitos. Los propósitos de año nuevo. Y a lo mejor muchas personas hicieron el propósito de irse a correr para tener una excelente condición física. Y así vemos los parques en enero, en la mañana, que hay muchas personas corriendo, pero en febrero ya vemos a una que otra nada más, y en marzo a las 6 de la mañana vemos a un amigo que va corriendo, pero no porque salió a hacer ejercicio, sino porque va llegando a su casa después de una parranda. Imagínense. No utilizamos la fuerza de la voluntad. Por ese motivo seguimos en cotidianidad y seguimos en confort, nos conformamos con lo que tenemos. Si utilizamos la fuerza de la voluntad, podemos lograr cosas que son prácticamente increíbles. Hay personas que les toca nacer en una situación bien crítica, como fue el caso de Benito Juárez, que nace en pobreza y con fuerza de voluntad sale adelante. Otras personas, como el caso de Helen Keller, que cuando es pequeña y a raíz de una terrible fiebre se queda ciega y se queda sorda y por consecuencia se queda muda, y a pesar de esa situación nos da unas lecciones de vida. En su libro estudio La apasionante aventura de vivir, nos enseña que la vida es una atrevida aventura o no es nada. Helen Keller, una persona que es ciega, sorda y muda. Hay otras personas como Tony Meléndez, que se propone un sueño de ser guitarrista y lo logra lo conquista. ¿Cómo lo conquistó? Nada más tenía un pequeño problema, no tenía brazos ni manos, y sin embargo conquistó su sueño de ser guitarrista. Una mexicana que nos hace sentir inútiles a muchos mexicanos, Gabriela Bremer. Gabriela Bremer, cuando era muy pequeña, sufrió de parálisis cerebral y todo su cuerpo dejó de responderle. Únicamente podía mover el dedo gordo de su pie, y con el dedo gordo de su pie, Gaby Bremer terminó su carrera, y con el dedo gordo de su pie, Gaby Bremer fundó una empresa y ganó mucho dinero, y con el dedo gordo de su pie, una institución de beneficencia, y ayudó a muchas personas con el dedo gordo de su pie. ¿Por qué? Únicamente utilizó fuerza de voluntad. Si nosotros nos proponemos un sueño, por muy grande, por muy lejano que parezca, y le aplicamos esa fuerza de voluntad, le garantizo que ese sueño lo convierte en real. Para que podamos adquirir toda esa fuerza, también necesitamos analizar ya el último punto de esa pirámide, en donde Ortega y Gasset dice que los seres humanos tenemos una espiritualidad mayor. Y eso es algo muy importante, porque Albert Einstein también dijo: Dios no se pone a jugar a los dados con el universo. Nada es producto de casualidad, nada. Nuestra vida no es por casualidad. Somos la suma de muchas causas, de muchas causalidades. Por ejemplo, para que yo haya podido nacer, tuvieron que existir una gran cantidad de seres humanos, como a veces no nos damos idea. Por ejemplo, tuvo que coincidir mi papá y mi mamá, un par de personas. Y para que ellos existieran, tuvieron que coincidir 4 personas, mis abuelitos. Y para los 4 tuvieron que coincidir 8, y para los 8, 16, y para los 16, 32, para los 32, 64, para los 64, 128, para los 128, 256, y así me la podría pasar, ¿verdad? Haciendo una pirámide al revés. Estamos viviendo el año 2009 después de Jesucristo, y se calcula que conocemos 5.000 años aproximadamente de civilizaciones. ¿Se imagina a cuántas personas representamos en 5.000 años? Si únicamente hice un cálculo 1.000 años atrás y cada uno de nosotros representamos a 34 millones de seres humanos, imagínense nada más. Imaginen que uno solo de esos 34 millones de seres humanos se muere virgen. ¿Qué pasa?
Se rompe esa cadena genética y ya no tenemos la oportunidad de vivir. Por eso necesitamos, en primer lugar, agradecer la oportunidad que tenemos de transitar por ese mundo. Y no nada más en los momentos fáciles, porque en los momentos fáciles cualquiera puede agradecer. Tenemos que agradecer también en los momentos de dicha, en los momentos difíciles. Tenemos que decirle gracias a Dios porque me da la oportunidad de vivir en lugar de reclamarle. Hay muchas personas que le reclaman, le dicen, pero ¿por qué tú tienes que pasar esto a mí? Imagínense, ¿por qué? Pues representas una gran cantidad de seres humanos. Tu vida no es casualidad, es causa de algo. Y necesitamos urgentemente encontrar cuál es esa causa, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual yo he nacido en este mundo. ¿Por qué soy mexicano? ¿Por qué en esta época necesitamos encontrar ese sentido, esa misión? Y si encontramos esa misión, nuestra vida va a cobrar una fuerza tan grande que nos va a llevar a conquistar todos sus sueños y todos sus ideales. Todo eso es lo que es un ser humano. ¿Se imaginan? No vale la pena querernos, y eso es como ser humanos, pero ya después como personas, cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles e irreemplazables. No importa la tez de nuestra piel, no importa si tenemos algún defecto físico como un par de dedos chuecos, ese par de dedos chuecos me hace único, irrepetible e irreemplazable, como a lo mejor alguna característica propia que tú puedas tener. Por eso yo te invito a que te ames, a que te quieras mucho y que rompas con el confort, porque una persona que no se quiere es conformista. Las vacas son conformistas y los rinocerontes somos inconformes. Tenemos que decidir entregarnos apasionadamente por conquistar todos nuestros ideales que nos propongamos, y debemos de recordar que en última instancia no podrás convertirte en lo que deseas ser si sigues siendo lo que eres.